Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 11 de febrero del año 2022. El tema del día de hoy será repercusión hematológica de enfermedades infecciosas y será presentado por el doctor José Zarza Ortiz. El doctor Zarza Ortiz es egresado de la Universidad de Asunción en Paraguay. Hizo estudios de hematología de posgrado y doctorado en la Universidad de Navarra en España. Es docente de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es un gusto para mí cederle la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Lara. Muchísimas gracias a los colegas mexicanos que nos están escuchando y que están presentes. Y también muchísimas gracias a la profesora Sonia Arza, que ha sido compañera mía de facultad en la Universidad Nacional de Asunción y que es la que con su estímulo me ha ayudado para redactar algunos capítulos de un libro que ha sido recientemente publicado de infectología pediátrica. Como ha resaltado el profesor Lara, yo soy médico hematólogo, tengo una formación en clínica médica y me dedico sobre todo a la hematología de adultos. Y es lo que hago fundamentalmente hematología clínica también en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y en el sector privado. Voy a compartir mi presentación. Si hubiera algún problema técnico o no se me escuchara, les pediría que me lo hagan saber para poder mejorar, ¿verdad? Para poder adaptar esto a la situación. Claro que sí, doctor. Está todo perfecto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, esta charla va a ser muy básica. Ya les digo que va a ser desde la visión de un médico internista como soy yo, con formación en hematología de adultos, y voy a tratar de dar una orientación en lo que hay que hacer en el niño también, por supuesto. Estos son mis conflictos de interés. Voy a dividir esta presentación en tres partes. La primera, hablar de las adenomegalias en niños. Esto tiene que ver con los capítulos del libro en el cual he colaborado con la profesora Sonia Arza. La segunda parte, algunos aspectos relevantes del síndrome de activación macrofágica. Y en honor a los tiempos que estamos viviendo de pandemia y a lo que estamos viendo también en adultos, aspectos hematológicos de la infección por SARS-CoV-2, pero sobre todo en niños, que tiene aristas un poquito diferentes a lo que solemos ver en los adultos. Voy a comenzar hablando de las adenomegalias, que es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Generalmente se considera a cualquier tamaño que exceda 1 centímetro de diámetro. Es un hallazgo frecuente, prácticamente lo vemos en muchísimos niños a los que revisamos, porque hay explicaciones como la hiperplasia fisiológica de los ganglios linfáticos, una mayor respuesta a los estímulos antigénicos que se ven en los niños, y también que los niños pueden tener infecciones frecuentes. Por este motivo, en la mayor parte de los casos, las adenomegalias se deben a causas banales, pero no tenemos que estar descuidados y considerar que en algunos casos también pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas, algunas de ellas de más relevancia, más serias. En cuanto al abordaje práctico, tenemos que ver en primer lugar si son adenomegalias o adenopatías generalizadas localizadas o generalizadas. Esto nos puede ya orientar bastante. En los niños, las adenomegalias neoplásicas
son raras. Solamente un 4,7, alrededor del 5% de los casos son secundarias a neoplasias. Y hay una pequeña diferenciación. En los primeros 6 años de vida, las causas más frecuentes son las leucemias agudas, el rhabdomiosarcoma, los neuroblastomas y más alejadamente, o sea, con menos frecuencia los linfomas no hodgkinianos. Sin embargo, por encima de los 6 años se ven más linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y rhabdomiosarcomas, más que leucemias agudas. No solamente las enfermedades infecciosas pueden causar aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Hay un montón de situaciones conocidas por todos, como las enfermedades autoinmunes, los fármacos, entre ellos algunos anticonvulsivantes, antibióticos, las sales de oro, el atenolol, enfermedades de depósito, como la enfermedad de Gaucher, que nosotros aquí tenemos en nuestro departamento una unidad dedicada al trasplante de enfermedades lisosomales, enfermedades de Gaucher, y tenemos una experiencia porque es un centro de referencia en nuestro centro, y otras situaciones como la sarcoidosis, la enfermedad de Kikuchi. Como siempre han resaltado nuestros profesores en medicina y como siempre resaltan todos los médicos que realmente son buenos o están bien formados, es muy importante realizar una buena anamnesis. Y esa buena anamnesis nos va a dar datos muy importantes que van a permitir que nos orientemos en la evaluación de un paciente con adenomegalias. En primer lugar, la edad. Tenemos que ser conscientes de que la probabilidad de neoplasias aumenta a medida que aumenta la edad. En los más jóvenes es más común que sean causas infecciosas. A medida que aumenta la edad, hay un mayor riesgo que sean debidas a procesos neoplásicos, estas adenomegalias. El tiempo de evolución es muy importante. En cuadros infecciosos habitualmente suelen ser autolimitadas las adenomegalias, sin embargo en otros casos neoplásicos no, por ejemplo. Y también algunos síntomas que pueden acompañar al aumento del tamaño de los ganglios, como la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso, el prurito, que nos pueden orientar a situaciones infecciosas o neoplásicas. El contacto con animales también es muy frecuente, ya que hay enfermedades transmitidas por animales que pueden dar lugar a estas adenomegalias. Y un aspecto importante que a veces olvidamos en la historia clínica del paciente, preguntarle el consumo de medicamentos que tiene el paciente. O sea, porque hay algunos medicamentos que pueden también producir aumentos de ganglios linfáticos. Aumento de tamaño. Para los hematólogos clínicos, tanto hematólogos de adultos como hematólogos pediátricos, un buen hemograma y un frotis de sangre periférica bien realizados nos pueden dar información extremadamente importante. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de diferentes tipos de linfocitos reactivos que se pueden ver en cuadros como la mononucleosis infecciosa o otras enfermedades similares. Aquí a la derecha vemos blastos, probablemente mieloides. Después se harán estudios adicionales para poder saber el tipo exacto. Y en esta foto inferior podemos ver células linfomatosas que se observan en sangre periférica. O sea, el examen del frotis de sangre periférica para un hematólogo bien entrenado puede ser de extremada utilidad y es un paso inicial muy importante para evaluar a estos pacientes. Vamos a continuar. No debemos dejar de pedir al paciente algunas serologías básicas de enfermedades que son muy prevalentes cuando el paciente tiene adenomegalias. Por ejemplo, las del virus de Epstein-Barr, la del VIH, la toxoplasmosis, citomegalovirus, tuberculosis, brucelosis, adenovirus, clamidia, sífilis. Y también algunas pruebas de laboratorio que pueden orientarnos hacia procesos neoplásicos como linfomas, por ejemplo la LDH o la beta-2 microglobulina, que si bien son a veces un poco inespecíficas, cuando vemos pacientes con adenomegalias o tenemos síntomas de fiebre, sudor, pérdida de peso, un aumento de estos valores
nos van a orientar mucho hacia un síndrome linfoproliferativo. Entre las adenomegalias de causa infecciosa podemos tener diferentes gérmenes. Hay virus, hay bacterias, hay protozoarios, hay hongos y puede haber también helmintos. Aquí en negrita están resaltados los que son más frecuentes. El virus de Epstein-Barr, la rubeola, el virus de la inmunodeficiencia humana entre los virus, la tuberculosis y el linfogranuloma venéreo entre las bacterias, la toxoplasmosis entre los protozoarios, y luego, como ya les dije, hongos y helmintos. Esto es simplemente un pantallazo general, ¿verdad? Luego de una buena anamnesis y de una buena racional petición de estudios laboratoriales, podemos utilizar diferentes pruebas de imagen que van a reforzar nuestros pasos en el razonamiento clínico. Es muy importante pedir una radiografía de tórax. En muchos casos las ecografías nos pueden ayudar a diferenciar si esas adenomegalias son realmente adenomegalias o son otra cosa. La tomografía axial computarizada, la resonancia magnética. En los últimos años, el desarrollo de la tomografía por emisión de positrones o PET-scan, que nos resulta de mucha utilidad para los diagnósticos, sobre todo los linfomas, concretamente el linfoma de Hodgkin o los linfomas de alto grado que tienen una alta captación, que nos ayuda muchísimo, no solamente al diagnóstico, sino también al monitoreo o a la monitorización de la evolución de la enfermedad posterior a los tratamientos. Este es un algoritmo que me pareció de mucha utilidad y lo quería compartir con ustedes en esta presentación, en el cual cita un periodo de tiempo de 3 semanas para tomar decisiones concretas, ¿verdad? Si un paciente tiene adenomegalias persistentes, o sea, aquellas que duran más de 3 semanas de evolución, podemos abrir aquí dos brazos. Uno, el brazo de si las adenomegalias están localizadas, lo más probable es que se trate de una causa locorregional, y si esto es así, ya llegamos al diagnóstico. En cambio, las adenomegalias o adenopatías generalizadas tienen una situación un poquito más amplia, ¿verdad? Tenemos que hacer estudios iniciales de los que ya hablamos. Si todo esto es positivo, vamos a poder diagnosticar leucemias o linfomas leucemizados o los síndromes mononucleósicos de los que ya hablamos, o también puede haber infecciones o tumores intratorácicos o sarcoidosis. En cambio, si estos estudios iniciales son negativos, está recomendado realizar una punción, aspiración con aguja fina, que a mí particularmente no me gusta tanto porque me parece que puede tener muchos inconvenientes diagnósticos. Prefiero en ese caso hacer una biopsia excisional, sacar el ganglio linfático completo, porque al ser tejido facilita la realización de estudios de inmunofenotipo o inmunohistoquímica que permiten una mejor caracterización de lo que estoy buscando, que probablemente sea una neoplasia en el caso de que haga una biopsia. En el caso positivo, vamos a tener también aquí linfomas, enfermedades granulomatosas o metástasis de carcinoma, que también es una posibilidad. Y en caso de que sea negativo y que persista, hay que repetir las biopsias. Estos simplemente son conceptos básicos y generales. Cuando tratamos de hacer biopsia, tratamos de hacer los ganglios, biopsiar los ganglios que son más representativos, que son más grandes. Preferimos los ganglios de la parte superior del cuerpo a los ganglios inguinales, por ejemplo, que son ganglios que muy comúnmente aumentan de tamaño y pueden ser situaciones benignas. O sea, tratamos de realizar una biopsia en aquellos ganglios que nos puedan dar más información sobre la enfermedad que está teniendo el paciente o la situación que está teniendo el paciente. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación. La he dividido en 3 partes y en honor al tiempo voy a tratar de ceñirme a los 30 minutos que me señaló la profesora Sonia Arza para esta presentación. Voy a, como les dije,
simplemente tocar aspectos que me parecen relevantes. Puedo dejar muchos aspectos en el tintero porque la idea no es que sea una presentación muy exhaustiva, sino simplemente ir comentando aspectos útiles que a mí me parecen prácticos y que sobre todo tienen que ver con el libro que presentamos con la profesora Sonia. Cuando nos referimos a un síndrome de activación macrofágica, estamos hablando de una situación grave. O sea, esta es una situación que no la deseamos tener en nuestra práctica clínica, ni los médicos que tratamos adultos, ni los médicos que tratamos niños, porque son situaciones muy complejas, muy difíciles, y tenemos que estar, en primer lugar, muy alertas y muy despiertos para diagnosticar pronto, porque la vida del paciente depende de un diagnóstico precoz. Y tenemos que ser conscientes de que es una situación grave. No podemos tomar esto a la ligera o tomar con cierta displicencia, sino tenemos que estar con los 5 sentidos puestos en la clínica del paciente para tratar de identificar prontamente un síndrome de activación macrofágica. ¿Qué son los síndromes de activación macrofágica? Son reacciones inflamatorias graves que pueden ser idiopáticas o secundarias a enfermedades que pueden ser infecciosas, neoplásicas o autoinmunes. Y no voy a entrar en muchas disquisiciones fisiopatológicas, pero básicamente lo que sucede es una sobreactivación de los linfocitos T y los macrófagos, y esto da lugar a una tormenta de citoquinas con un montón de circunstancias acompañantes de esta situación. Aquí abajo podemos ver un macrófago que tiene dentro un montón de células. Aquí identificamos, por ejemplo, una célula de la serie blanca, probablemente un neutrófilo segmentado, parcialmente segmentado, y otras células. Esta hemofagocitosis, los hematólogos estamos acostumbrados a verla en los aspirados de médula ósea, ¿verdad? Aunque no en todos los síndromes de activación macrofágica los detectamos, alrededor de un 60% somos capaces de identificar. Eso no quiere decir que el paciente no tenga un síndrome de activación macrofágica. Las enfermedades autoinmunes, sobre todo la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, es una de las más características que se puede complicar con un síndrome de activación macrofágica, sobre todo con ciertos disparadores como el virus de Epstein-Barr o algunos fármacos. La triada clínica de todos los, independientemente de la causa, hay una triada clínica que se ve en los síndromes de activación macrofágica, que consiste en fiebre, una fiebre elevada, persistente, aparición de ganglios aumentados de tamaño y visceromegalia, o sea, concretamente hepatomegalia y esplenomegalia. También pueden aparecer trastornos neurológicos, cardíacos, renales y hemorrágicos. Clásicamente hemos utilizado, esto lo usamos también mucho los hematólogos de adultos, los criterios del HLH 2004. Si el paciente tiene alguno de estos criterios, en realidad, mejor dicho, tiene que tener al menos 5 de estos criterios para que podamos tener una sospecha alta de que el paciente está sufriendo un síndrome de activación macrofágica. Estos criterios son fiebre, esplenomegalia, citopenias, que es la hemoglobina menor a 9, las plaquetas en número inferior a 100.000 por milímetro cúbico y los neutrófilos en un valor inferior a 1.000, hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos en ayunas mayor a 265 miligramos por decilitro, y una hipofibrinogenemia. También la presencia de hemofagocitosis, que puede ser constatada en la médula ósea, en los ganglios linfáticos o en el vaso, que no haya evidencia de malignidad, que haya niveles bajos o ausencia de actividad de las células NK, los niveles de ferritina aumentados, mayores a 500, y en algunos centros que tienen más capacidad diagnóstica, ¿no? Que yo sepa, en nuestros centros, por lo menos en Paraguay, no es fácil realizar el estudio del CD25 soluble. Este tiene que estar en valores altos, lo cual indica un aumento de la activación y expansión de las células T, y es uno de los criterios que se tiene en cuenta para hacer el diagnóstico. Para las artritis idiopáticas juveniles sistémicas, se debe considerar un síndrome de activación macrofágica si cumple los siguientes criterios
El criterio capital es el nivel alto de ferritina en un valor mayor a 684 nanogramos por mililitro, y al menos 2 de estos criterios, las plaquetas disminuidas, la aspartato aminotransferasa aumentada, los triglicéridos aumentados y el fibrinógeno disminuido. ¿Qué pruebas de laboratorio nos van a ayudar al diagnóstico? La presencia, obviamente, ya hemos hablado de las citopenias. Paradójicamente, una disminución de la eritrosedimentación o de la velocidad de sedimentación globular, un aumento de la PCR, de la proteína C reactiva, presencia de coagulopatía de consumo, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de los triglicéridos, de la ferritina, laboratorio que nos indique daño orgánico, por ejemplo, un aumento de la urea y de la creatinina, y nos pueden ayudar cultivos, serologías, estudios de biología molecular para identificar agentes infecciosos, a veces el Epstein-Barr, a veces el citomegalovirus. Y en honor al tiempo, simplemente voy a hacer un pantallazo del tratamiento. Ahora, ya dije que era una situación difícil, que era de mucha utilidad hacer un diagnóstico temprano, si éramos capaces de identificar la causa desencadenante. Eso era de mucha utilidad para el paciente, y eso es lo que tenemos que procurar hacer siempre. En la que es primaria, se puede tratar con quimioterapia. Normalmente usamos etopósido, dexametasona. Si hay infiltración del sistema nervioso central, hacemos quimioterapia intratecal con metotrexate. En casos más graves se puede llegar incluso a un trasplante de médula ósea. Y en lo que están asociados a enfermedades reumáticas, el tratamiento de elección es el uso de corticoides a altas dosis, generalmente bolos de metilprednisolona. No voy a entrar aquí en temas de dosis, que son variables en cuanto a la que se usa en niños y a las que se usan en pediatría, en adultos, perdón. La ciclosporina, que puede combinarse con estos bolos de metilprednisolona. En casos más graves también la gamma globulina, la inmunoglobulina intravenosa, y la globulina antitimocítica o la timoglobulina. Y tratamientos más modernos y sofisticados que no siempre están disponibles en los centros, por lo menos en nuestro país, son tratamientos anticitoquinas, por ejemplo la encrina, que va contra antagonistas del receptor de la interleuquina 1, el tocilizumab, el canakinumab, que es una anti-interleuquina 1B, y también hay anti-interleuquina 18. Perdón. Y la última parte en la última parte de esta presentación voy a comentar brevemente algunos aspectos que no están, por lo menos yo no redacté esto en el libro que presentamos con la profesora Arza, pero sí me pareció interesante porque está muy relacionado con los 2 ítems anteriores, sobre todo con el anterior, que es algunos aspectos hematológicos básicos de la infección por SARS-CoV-2. Y esto es un tema muy interesante porque hay una enorme diferencia entre lo que pasa en los niños y lo que pasa en los adultos. Yo, a lo largo de esta pandemia, he tenido bastante experiencia en el manejo de pacientes adultos con infección por SARS-CoV-2. Concretamente en el tema de tratamiento antitrombótico, tanto preventivo como terapéutico, o sea, prevenir y tratar trombosis o enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con coronavirus. Sin embargo, en los niños esto es un poquito diferente. Ustedes tienen obviamente mucha más experiencia que yo en este campo, pero diferentes experiencias y diferentes trabajos parecen darnos a entender que en general los casos en los niños son más leves y tienen mejor pronóstico que los adultos, y que la mortalidad en niños es muy inferior a la mortalidad que vemos en adultos. Sin embargo, algunos niños pueden presentar una respuesta inflamatoria excesiva, que es el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado al SARS-CoV-2,
al cual la profesora Sonia Arza dedicó un capítulo en el libro que acaba de presentar. Yo no voy a entrar en muchos detalles con respecto a eso. Y también decir que los niños con patología de base tienen un mayor riesgo de desarrollar casos graves. Eso también se ha visto en la experiencia de muchos centros y eso está publicado y hay una gran consistencia en de que esto es así. Pero la mayoría de los niños afortunadamente no tienen cuadros graves. El adulto generalmente, sobre todo el adulto con comorbilidades, se presenta con algunas características que pueden indicar gravedad. Por ejemplo, la presencia de una linfopenia, el número de linfocitos en valores inferiores a 800 por milímetro cúbico, o trombocitopenias que generalmente no son muy severas, no son muy graves, pero que se presentan. Nosotros hemos tenido incluso casos de púrpuras trombocitopénicas inmunes, anemias hemolíticas autoinmunes y síndromes antifosfolipídicos que parece ser que despertaron después de una infección por COVID-19. Sin embargo, los niños, como tienen niveles fisiológicamente más altos de linfocitos, sobre todo linfocitos NK, tienen menos leucopenia y menos linfopenia que los adultos. Aquí hay una diferencia bastante significativa. Solo 5,5% de los niños tienen linfopenia. Y también los marcadores inflamatorios no se encuentran significativamente elevados en niños, a diferencia de lo que sucede en los adultos. Y la procalcitonina es habitualmente también normal. Sin embargo, el dímero D y la ferritina aumentan en niños gravemente enfermos. O sea, en general los niños no tienen aumentos importantes del dímero D y la ferritina, pero si están con un cuadro grave de COVID, sí pueden tener. Y los neutrófilos, que habitualmente están disminuidos en los niños con un COVID estándar, pueden estar aumentados en los niños que tengan un COVID grave. Y la bilirrubina y las enzimas hepáticas están aumentadas en los casos más graves. O sea, en un niño que tenga dímero D alto, ferritina alta, neutrófilos altos y alteración del hepatograma, tenemos que estar atentos a que probablemente estemos ante un caso de mayor gravedad y que pueda tener una evolución más torpe. Y para ir terminando esta presentación muy sintética, a mí me interesa mucho el campo de la trombosis y la hemostasia, ¿verdad? De hecho, hice la tesis doctoral en temas relacionados con la trombosis y la hemostasia, y es un tema que me gusta mucho, el tema de la prevención de la trombosis, el tratamiento de la trombosis en pacientes con cáncer y la prevención también en ese grupo de pacientes. Y desde que desde que empezó la pandemia, también estoy muy interesado en investigar y en analizar cómo se puede tratar o prevenir trombosis en este grupo de pacientes. Es también ultra conocido, muy sabido, que el virus, el SARS-CoV-2, está muy asociado a trombosis. O sea, se puede considerar un factor de riesgo de trombosis. Y también que la coagulopatía ha sido muy asociada a este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Para ir acabando esta presentación, quiero presentarles un estudio que me pareció muy relevante, publicado el año pasado, es bastante reciente, en la revista Blood de la Sociedad Americana de Hematología, que estudia el riesgo trombótico, la incidencia y los factores de riesgo trombótico en una población de niños y adolescentes que están hospitalizados, que estuvieron, mejor dicho, hospitalizados por COVID-19 o por la respuesta inflamatoria multisistémica asociada al COVID. Se trató de un estudio multicéntrico, retrospectivo, de cohorte, que, como les dije, trató de identificar cuál era la incidencia y los factores de riesgo asociados a infección, a trombosis en este grupo de pacientes. Dividieron a los pacientes en tres grupos. El grupo 1 eran pacientes que tenían COVID-19, eran 426 pacientes. El grupo 2 eran pacientes que tenían la respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID, 138 pacientes.
Y el tercer grupo, el grupo de pacientes que tenían el SARS-CoV-2, pero estaban asintomáticos. Eran 426 pacientes en el primer grupo, 138 en el segundo y 289 en el tercero. Esto suma más de 800 pacientes en total. La descripción de los eventos trombóticos, que fueron principalmente trombosis venosas o embolias pulmonares y un caso de stroke, fue de 20 pacientes. O sea, tuvieron 20 eventos trombóticos, incluyendo un stroke. Cuando vemos la cantidad de eventos trombóticos en cada grupo, en este primer grupo de 426 pacientes, hubo 9 eventos trombóticos, que es el 2,1%. O sea, los pacientes con COVID tuvieron 2,1%, el 2,1% de los pacientes tuvieron trombosis o eventos trombóticos en general. Del grupo con el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, de 138 pacientes, 9, lo que hace un 6,5%, y en el grupo de pacientes asintomáticos, solamente 2 pacientes, lo que hizo un 0,7% de eventos trombóticos en este grupo de pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron, lo que concluyeron, que me parece que puede ser de mucha utilidad para nuestra práctica, porque es un número grande de pacientes, bastante representativo de lo que pasa en esta situación? Que la mayoría de los pacientes con eventos trombóticos tenían 12 años, al menos 12 años o más, y que la mayoría estaban en el grupo de pacientes portadores de COVID o de SIMS. En los pacientes mayores de 12 años con SIMS, la mayor tasa eran los que tenían la mayor tasa de trombosis, eran 9 de 48 pacientes. Y otro aspecto interesante, que a pesar de que estos pacientes que no tenían o en los cuales no se había constatado una enfermedad tromboembólica en el momento de su internación en el hospital, y se les hizo tromboprofilaxis, a pesar de eso, 71% de estos eventos ocurrieron a pesar de la tromboprofilaxis. Y finalmente, el análisis multivariante, que encontró que los factores realmente de riesgo de trombosis, independientes de riesgo trombótico, mejor dicho, eran los siguientes: la edad mayor o igual a 12 años, la presencia de cáncer, o sea, un niño con más de 12 años, un niño con cáncer, un niño con un catéter venoso central, o los que tenían el SIMS, eran los pacientes, estos eran factores independientes de riesgo de trombosis. Estos eran los factores de riesgo más importantes, y de otra manera, de presentar episodios trombóticos o enfermedad tromboembólica venosa. En honor al tiempo, esto es un poco un pantallazo de algunos aspectos interesantes de lo que es la hematología en las enfermedades infecciosas. Agradezco mucho la atención de todos y estoy a disposición de la audiencia si quiere hacerme alguna pregunta, que voy a tratar de responder. Muchas gracias, doctor José Zarza. Si nos quiere hacer favor de dejar de compartir su pantalla. Pero eso es. Bueno, pues definitivamente que nos ha mostrado un panorama muy interesante. Estamos acostumbrados desde antes de la pandemia en que las representaciones hematológicas en algunos pacientes pues suelen orientarnos a los diagnósticos. Aquí en el sureste de México, el hablar de dengue, por ejemplo, podemos saber qué es lo que va a esperarse en las respuestas hematológicas, sobre todo con cuestiones de leucopenias y también con las plaquetas. Creo que a lo mejor sería muy entendible que estas experiencias que ustedes han tenido de trombosis las pudiéramos comparar con otras experiencias en otros países, porque uno de los retos actuales, no solamente en la hematología, en la pediatría, en la medicina interna, en los países tenemos problemas de hacer diagnósticos tempranos.
y la regla dice que haciendo un diagnóstico temprano, el pronóstico mejora. Y al revés, si se hace un diagnóstico tardío, pues el pronóstico se vuelve sombrío o más grave. Entonces, ¿qué recomendaría usted de acuerdo a lo que dijo? A mí me llamó mucho lo que mencionó de la activación de macrófagos. ¿Qué recomendaría? ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico temprano? Lo primero hay que pensar, ¿verdad? Si tenemos un paciente con una enfermedad, por ejemplo, reumatológica, y súbitamente el paciente tiene fiebre, aparecen adenomegalias o visceromegalias, y no encontramos una causa clara, entonces es obligatorio pensar que el paciente pueda tener un síndrome de activación macrofágica. Y hay que pedir las pruebas de laboratorio que no son demasiado difíciles de pedir. Hay que pedir la ayuda a un hematólogo. Un hematólogo rápidamente puede hacer una punción aspirativa de médula ósea y en minutos puede objetivar la presencia de una hemofagocitosis. Y eso puede ser de mucha utilidad. Cuando, sobre todo, hay que ver detalles que escapan a lo habitual, a lo que uno esperaría encontrar en esa situación concreta. Eso es lo que creo que es lo que uno tiene que... Y a veces el exceso de trabajo, que les pasará a ustedes lo mismo, conspira contra esto, ¿verdad? Tenemos que hacer una medicina, en mi opinión, centrada en el paciente y sobre todo en casos graves tenemos que estar con los 5 sentidos puestos en el paciente cuando hay detalles que escapan a lo habitual. Eso va a facilitar que diagnostiquemos rápido. Hay padecimientos que se tienen de alguna manera en receso, no presentes, no manifiestos, y de repente hacen un brote. Específicamente estoy hablando de lupus, como una enfermedad de la colágena. Entonces, y también causa enfermedades, repercusiones hematológicas importantes. Sí. Exacto. Las citopenias, por ejemplo, hay que estar muy atento a la aparición de citopenias. Un paciente que tiene una anemia, una trombocitopenia inesperada, hay que estar muy atento. Esta es una inquietud personal, pero, por ejemplo, hemos visto pacientes con dengue. Sí. Y antiguamente nos asustamos cuando las plaquetas bajaban de 100,000 y considerábamos un dengue hemorrágico y estábamos muy pendientes de que ese paciente no se agravara o muriera. Pero hemos visto pacientes que tienen 5,000 plaquetas, por ejemplo, y están totalmente asintomáticos, están bastante bien, y lo relaciono un poco en la cuestión del comportamiento de la respuesta hematológica con respecto a las plaquetas, a los fenómenos trombóticos por efecto del COVID. ¿Qué diferencias o qué analogías se pueden hacer con respecto a esto? Nosotros tenemos también aquí el dengue. En Paraguay ha habido varias epidemias de dengue y también nos pasó lo mismo que usted está señalando. Al comienzo nos preocupábamos mucho, incluso nos planteábamos hacer transfusiones de concentrados plaquetarios que después prácticamente en la práctica casi no los hacemos. Y también nos pasaba con pacientes que tenían una indicación absoluta de anticoagulación, por ejemplo, pacientes portadores de prótesis valvulares metálicas o pacientes con trombosis que de repente se complicaban con un dengue y decíamos, bueno, ¿qué hacemos con la anticoagulación? Y no hay protocolos, eso no está tan estandarizado, pero nosotros en general, cuando el paciente tiene más de 50,000 plaquetas, le hacemos anticoagulación. Cuando tiene más de 50,000 plaquetas, le hacemos tratamiento anticoagulante, con heparina generalmente de bajo peso molecular. Cuando tiene más de 100,000, le hacemos hasta con el anticoagulante que sea. Incluso en algunos casos, por encima de 30,000 plaquetas, si el riesgo es muy alto, le hacemos también tratamiento anticoagulante. Y en los pacientes con COVID adultos, también tenemos si el paciente está ingresado en un hospital, lo cual es un factor de riesgo adicional, porque va a estar inmovilizado, va a estar en reposo, sumado al COVID, que es un factor claramente de riesgo trombótico, también le hacemos profilaxis inicialmente con dosis bajas de heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? Pero la cifra de plaquetas, a no ser que sea extremadamente baja,
no nos impide hacer una profilaxis. O sea, llegamos a hacer profilaxis con cifras bajas de plaquetas también. Lo mismo que pasa con el dengue. Eso es. Se me ocurre también otro escenario ya en cuestiones pediátricas con enfermedades por almacenamiento. Las glucogenosis y cosas de ese tipo. ¿Qué utilidad puede tener una interconsulta con el hematólogo? ¿Qué nos puede orientar? Y o sea, un hematólogo adulto como yo, no sé, la verdad que no sé si un hematólogo pediátrico, por ejemplo, concretamente, si usted me puede ayudar con esa pregunta un poco para... Sí, bueno, lo voy a extrapolar a adultos. Por Sí, ejemplo, existen anemias ferropénicas sí, en enfermedades de esófago, me parece que se llama, no recuerdo en este momento, si alguien me quiere ayudar por ahí, pero es muy clásico la estenosis esofágica, el paciente que no puede comer con anemia, sí. y es una enfermedad que se diagnostica prácticamente desde el punto de vista hematológico. Sí. A ver, ahora lo voy a buscar. Enfermedad. Bueno, no lo encontré, pero en fin, yo recuerdo cuando yo era niño y fui creciendo, era muy eh, chistoso que había letreros que decían la anemia mata, la anemia mata, la anemia mata, y se ponían de moda ciertos productos, estoy hablando de hace 60 y tantos años, Sí, sí. acerca de cómo tratar a los niños con anemia. Y hay repercusiones de infecciones oscuras o no evidentes que se puedan orientar con una biometría hemática. Sí, claro, o sea, que el paciente tiene una enfermedad que no A ver, está clara y lo voy a un decir hemograma nos francamente. orienta si es una anemia ferropénica, por ejemplo, una enfermedad celíaca, por ejemplo. Por ejemplo, una También enfermedad es muy celíaca. común que de repente vemos niños que no tienen ninguna manifestación y están anémicos, y están anémicos, Sí. y están anémicos, y están anémicos. Y cuando los empezamos a estudiar, vemos que tienen unas parasitosis terribles. Sí, sí. Eso Bueno, parecería algo lejano, pero sí. pero no Sí, todos hacen eosinofilia. sí. Sí, sí, las parasitosis en América Latina, sobre todo en ambientes rurales, sigue siendo y vemos personas con anemia debido a parasitosis, efectivamente. Muy bien. Hay felicitaciones para usted. Me están llegando acá por Facebook Live unas felicitaciones. Estamos llegando casi a nuestro término, pero yo quiero también públicamente felicitar a la doctora Sonia Arza por su libro de infectología, que tiene además el reconocimiento de la Academia Mexicana de Pediatría a través del expresidente Roberto Calva y Rodríguez. Así es de que la felicito y los felicito a todos los que participaron ahí en colaboración. Quiero pedirle, doctor, como es ya una costumbre, que nos dé un mensaje final de su plática. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. El mensaje final, desde mi punto de vista, va a ser un poco filosófico. Es que tenemos que hacer una medicina centrada en el paciente y tenemos que estar muy atentos a pequeños detalles que a veces pueden suponer grandes cambios en la vida del paciente. Por ejemplo, no despreciar pequeños signos como una adenomegalia que nos parecen intrascendentes y sin embargo puede tener el paciente alguna enfermedad grave cuya detección precoz pueda cambiar la vida y salvar incluso la vida de un paciente. Lo mismo pasa con los síndromes de activación macrofágica y ni qué decir con la pandemia que estamos todavía sufriendo. ¿Verdad? Somos personas que estamos al servicio de la sociedad
y no podemos defraudar a la sociedad. Eso me acuerdo que un profesor mío decía que no podemos ser un fraude, o sea, tenemos que mantenernos siempre actualizados, con la mente despejada y poniendo al paciente en primer lugar. Pues tiene toda la razón. No cabe duda que la pasión del médico, esa apostolado, como le decían antes, esa actitud y sobre todo mucho corazón marca la diferencia en todo momento. Pero quiero aclarar que todos estos padecimientos, para hacer un diagnóstico temprano, es bien importante el primer contacto. Esto es la medicina extrahospitalaria, la medicina de primer nivel. Entonces, una invitación a todos los médicos que hacen medicina de primer contacto a que no se queden con dudas, que busquen a alguien que les pueda ayudar a resolver el diagnóstico del paciente. Yo quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación del doctor José Zarza Ortiz. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias a todos.